¿Cómo está? Comienza Temas del Día. Revisamos de inmediato nuestra pregunta en Twitter. Aquí la tenemos. Paro nacional en Ecuador contra las medidas dictadas por Lenín Moreno, como la eliminación del subsidio al combustible, en sintonía con el FMI. El presidente decretó estado de excepción. La policía reprime al pueblo en las calles rechazando el paquetazo. ¿Qué seguirá? Opine. Así es, el presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción en medio de manifestaciones populares y el paro nacional que se desarrolla en Ecuador en rechazo a las medidas y reformas económicas anunciadas por el mandatario la víspera. Le vamos a contar los detalles en nuestro primer tema del día. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Los derechos, queridas amigas y amigos, se exigen sin perjudicar a los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país: la generación del trabajo, la educación, la libre movilidad, la seguridad de las personas. Reiteramos, por supuesto, siempre nuestra apertura al diálogo. Siempre estaremos dispuestos a ceder espacios que no comprometan bajo ninguna circunstancia la ética y la moral, la transparencia con la que se ha conducido siempre este gobierno. Diversos sectores sociales entonces convocaron a paro nacional contra el paquete de medidas y reformas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. La principal manifestación tiene lugar en el centro de Quito, la capital, una huelga que ha sido promovida por la Asamblea Ciudadana, que agrupa organizaciones de diversos sectores como educación, salud, transporte y pesca. A la jornada de protesta se ha sumado la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, cuyos dirigentes afirmaron que las medidas adoptadas por Lenín Moreno afectarán a la población más vulnerable. La policía ecuatoriana reprimió las manifestaciones populares contra el llamado paquetazo económico del presidente Moreno. Un fuerte cordón policial se desplegó en las cercanías del Palacio de Carondelet, esto es en Quito, el Palacio de Gobierno, para impedir el paso de los manifestantes. Los uniformados dispararon bombas lacrimógenas para dispersar a los ciudadanos y atacaron a un grupo de periodistas. La violencia generada por los agentes ocasionó enfrentamientos con civiles. Las autoridades reconocieron que el orden jurídico resulta insuficiente para controlar esta situación. A la Constitución y a las leyes vigentes, el orden jurídico y constitucional hasta el presente momento no está siendo suficiente para afrontar este tipo de amenazas a la paz, a la tranquilidad, a la protección de la sociedad, a preservar sus libertades y sus derechos para que las actividades sociales, económicas, productivas se realicen con normalidad. Cristian Salas desde Quito nos tiene la actualización. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cuál es la situación, sobre todo en la capital, en este momento, después de haberse decretado el estado de excepción por parte del presidente Lenín Moreno? Cristian. Gracias, establecemos nuevamente contacto con ustedes. Nosotros permanecemos en las inmediaciones del Palacio de Carondelet, donde ya se han producido fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública, específicamente la Policía Nacional, con los manifestantes que están tratando de romper el último cordón de seguridad que les restaría para poder llegar hasta el Palacio de Gobierno. Escuchábamos hasta hace pocos minutos la intervención del ministro de Defensa, Edwin Jarrín, en donde ya luego de la declaratoria del estado de excepción realizada por el presidente Lenín Moreno, tendría él ya la potestad de poder movilizar a toda la fuerza pública. En este caso no implicaría solamente al escuadrón antimotines de la Policía Nacional, sino a toda la Policía Nacional, conjuntamente también con las Fuerzas Armadas. Pero este estado de excepción tiene también otros alcances, según establece la normativa constitucional. Podemos mencionar brevemente, como por ejemplo, que decreta la recaudación anticipada de tributos, utiliza fondos públicos destinados a otros fines, traslada la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional. También dispone censura previa a la información de los medios de comunicación, establece como zona de seguridad
todo o parte del territorio nacional, dispone la movilización y requisiciones que sean necesarias y decretar movilización nacional cuando se restablezca la normalidad. Estas son algunas de las puntuaciones o aspectos que estarían implicados en la declaratoria del estado de excepción. Es importante decir también que esto no implica un estado de toque de queda, como ya se ha venido diciendo a través de redes sociales, sino simplemente lo que acabamos de mencionar, bueno, no simplemente, lo que acabamos de mencionar, que de una u otra forma ya le da una potestad al gobierno para tomar algunas atribuciones frente a esta situación crítica que vive el país y como lo estamos viendo acá en la capital ecuatoriana. Decíamos hasta hace pocos minutos del enfrentamiento que existe hasta estos momentos entre la Policía Nacional y también los manifestantes. Durante el tiempo que estamos nosotros aquí, hemos visto que se han detenido exactamente a 6 personas, 6 jóvenes estudiantes, por lo que podemos deducir y que hemos visto que han sido trasladados, no sabemos a dónde, simplemente corroboramos que fueron detenidos y llevados a un lugar en el que no se especificó, no conocemos. Algo más que podríamos informar es la actitud de los policías ante los medios de comunicación, al no permitirles realizar su trabajo, al mostrarse molestos incluso no solamente con los medios de comunicación, sino también con la población. Muchos ciudadanos han acercado para decirles que paren la represión hacia los manifestantes. Sin embargo, también esto generó mucha discusión y generó algunos altercados violentos. Nos encontramos específicamente en la calle Guayaquil y Esmeraldas, como ya decíamos, muy cercanos al Palacio de Gobierno, aproximadamente a unas 3-4 cuadras del Palacio de Gobierno, donde quedaría el último cerco de seguridad. Al menos aparentemente eso es lo que podemos visualizar desde este punto donde nos encontramos. Algo importante también que destacar es la convocatoria realizada a la ciudadanía a través de las redes sociales. Ellos se han autoconvocado, hay varias movilizaciones que ya están previstas independientemente a esta que están viendo ustedes en la pantalla, que se están convocando en distintos puntos de la ciudad para también sumarse a esta otra. Un comunicado de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales, CEOs del Ecuador, acaba de emitir el contenido en donde indican que frente a las medidas económicas tomadas por el gobierno en contra del pueblo y los trabajadores, llaman también a movilizarse a sus bases y ellos también estarán concentrándose en horas de la tarde por acá, por el centro norte de la capital ecuatoriana. Lo propio la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la Federación de Estudiantes Universitarios y Estudiantes Secundarios del Ecuador, que son las personas que están viendo en sus pantallas, que están tratando de acceder hasta el Palacio de Carondelet. Y también, como ya lo habíamos dicho, otras ciudades del Ecuador, no solamente Quito. También hay registro de lo que está ocurriendo en Cuenca, al sur del país, en donde también los estudiantes han tomado el protagonismo de las movilizaciones. Y en Guayaquil ya se han producido también algunos hechos violentos que hemos visto a través de varios usuarios en las redes sociales. El centro de la serranía ecuatoriana, también la Amazonía ecuatoriana, son varios focos de protesta, varias movilizaciones que se vienen dando y no solamente, como decíamos, acá en la capital ecuatoriana. Nosotros vamos a estar pendientes para ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Como ya habíamos mencionado, muchas organizaciones sociales ya han manifestado que se van a unir a esta movilización en horas de la tarde. Vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de estas horas, cuando el presidente Lenín Moreno, luego de declarar el estado de excepción, ha mencionado que las medidas que se han adoptado y que han sido asumidas no tienen vuelta atrás. Se ha ratificado en eso y lo propio sus ministros, tanto la ministra María Paula Romo, ministra del Interior, como también el ministro de Defensa Edwin Jarrín y varios de los ministros a través de las redes sociales, por supuesto, como es lógico, mostrando ese apoyo al gobierno. La otra cara, la que vemos a mis espaldas, la de la población que se muestra inconforme frente a estas decisiones del gobierno.
Esta es la información que tenemos a esta hora. Nosotros, como ya decíamos, vamos a estar muy pendientes para enlazarnos en cualquier momento nuevamente con ustedes para llevarles la información cuando sea necesario. Por el momento regresamos con ustedes. Un millón de gracias, Cristian, por toda esta información muy actualizada. Cristian Salas, desde el lugar de la información, en directo. Sintonice Telesur para que se mantenga muy al tanto de lo que está pasando en Ecuador. Y en entrevista exclusiva a nuestra multiplataforma, el analista Juan Fernando Terán aseguró que las medidas económicas aplicadas por el gobierno del presidente Lenín Moreno responden a intereses empresariales. Antes de que se sepa oficialmente lo que iba a suceder, se conoció que ya iban por ciertas acciones y que discutían cuáles sí y cuáles no. Entre ellos el incremento del IVA. Las medidas económicas que se han implementado se tomaron considerando lo que piensan las cámaras de producción y las cámaras empresariales. Así es. Yo pregunto, ¿les invitaron a los campesinos de esa reunión? ¿Les invitaron a los trabajadores de esa reunión? ¿Les invitaron a los funcionarios públicos de esa reunión? Entonces, nuevamente tenemos un caso desvergonzado de política económica generada en las élites y para las élites. Pese al descontento social, el gobierno de Ecuador defendió estas medidas económicas promovidas por el presidente Moreno. No, mire, el gobierno va a sostener esta decisión y la va a sostener sobre la base de que es lo correcto. Esto es lo que hay que hacer. El país no puede seguirle regalando dinero a los contrabandistas, a las mafias que se llevan el dinero a Colombia, a Perú. Esto tiene que sincerarse, es una medida y una decisión que le hace bien al país y que al final del día nos permite sincerar también los precios de la economía en otros bienes, porque hacer esto también nos da la oportunidad de abaratar los costos a la ciudadanía por otros tipos de productos y abaratar también los costos para el agro, para el campo, que hoy tiene muchos problemas. Vamos a repasar cuáles son esas medidas económicas que fueron anunciadas por el gobierno del presidente Lenín Moreno. Comprenden la eliminación de los subsidios al diésel y la gasolina. También se suprimen o reducen los aranceles para equipos, maquinarias y materia prima en las áreas agrícola e industrial. Se establece la eliminación de aranceles a la importación de celulares, tabletas y computadoras. De igual manera, incluye la ampliación del programa Casa para Todos con la entrega de créditos hipotecarios por un monto de $1.000 millones a una tasa de 4,99%. Otra medida se refiere a la renovación de los contratos ocasionales con 20% menos de salario. Se reduce de 30 a 15 días el periodo de vacaciones en el sector público y los trabajadores deberán aportar un día de salario mensualmente. Cerramos el primer tema, tiene mucho que ver con nuestra pregunta del día. Paro nacional en Ecuador contra medidas dictadas por Lenín Moreno como la eliminación del subsidio al combustible en sintonía con el FMI. El presidente decretó el estado de excepción, la policía reprime al pueblo en las calles rechazando el paquetazo. ¿Qué seguirá? Nuestra imagen del día nos lleva a Corea del Sur. Edificios inundados por lluvias que han sido causadas por el tifón Mitak en Gangneom. 6 personas murieron, varias desaparecieron durante este paso de Mitak y su azote por regiones del sur y este del país. Con esas imágenes, vamos a la pausa. El primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, realiza una visita oficial de 2 días a Cuba con el objetivo de fortalecer los lazos mantenidos entre ambas naciones. Vamos a iniciar entonces con este asunto, nuestro segundo tema del día. Hemos sostenido provechosas conversaciones con el presidente del gobierno ruso, Dmitry Medvedev. Сегодня утром мы провели плодотворные переговоры с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым. En el tradicional ambiente de amistad, cordialidad y plena confianza mutua que caracteriza las excelentes relaciones entre la República de Cuba y la Federación de Rusia. В традиционной обстановке дружбы, теплых отношений и полного взаимного доверия, которое характеризует отличные отношения между Республикой Куба и Российской Федерацией.
fue una oportunidad para dar continuidad al diálogo sostenido en Moscú a principios de noviembre del 2018. Alien Fernández desde La Habana nos ofrece detalles. ¿Cómo estás, Alien? ¿Cómo avanza la agenda del primer ministro ruso en la capital de Cuba? Hola, un gusto acompañarte en este contacto. Efectivamente, aquí en el Palacio de la Revolución de La Habana se realizó la ceremonia de recibimiento oficial al primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev. Luego de este recibimiento, el jefe del gobierno ruso fue recibido por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con quien sostuvo conversaciones oficiales. Posteriormente, ambos jefes de gobierno presenciaron la firma de importantes instrumentos jurídicos que pretenden fortalecer la cooperación bilateral en esferas estratégicas como la ciencia y la tecnología, el transporte y la industria. Posteriormente también se realizó una declaración a la prensa en la que el mandatario cubano Díaz-Canel agradeció la tradicional postura de Rusia contra el bloqueo de los Estados Unidos, mientras que el jefe del gobierno de la nación europea dijo que rechazaba las más recientes acciones de Washington contra La Habana. Debo adelantarte que la agenda del jefe del gobierno ruso contempla la visita al Capitolio Nacional acá en La Habana, que es la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el poder legislativo en la isla, y mañana recibirá el título honorífico de doctor honoris causa en Ciencias Políticas de la Universidad de La Habana. Gracias, Alien. El presidente Díaz-Canel agradeció al primer ministro Medvedev por la posición de Rusia contra el bloqueo económico, comercial y financiero que impone Estados Unidos a Cuba. He agradecido al compañero Medvedev la firme y permanente posición de la Federación de Rusia en contra del bloqueo económico, comercial y financiero que imponen los Estados Unidos a Cuba, y le he explicado cómo el mismo se ha recrudecido en el último año de la actual administración, especialmente lo relativo a la persecución financiera y a las brutales sanciones a los armadores de buques para impedir la llegada a nuestro país de recursos energéticos. Por su parte, el premier ruso recalcó que Estados Unidos ha endurecido las sanciones con el objetivo de que nadie invierta ni coopere con la isla. Sin embargo, no todos miran con buenos ojos a este diálogo equitativo. A lo largo de unos meses pasados, los Estados Unidos han endurecido de manera significante el bloqueo económico de Cuba. Es evidente su deseo de crear una atmósfera tóxica alrededor de la cooperación con la isla, asustar a inversores económicos y de crear una forma del bloqueo energético. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este jueves. Para eso consultamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Hernán Tovar. Para sectores políticos, la huida de la principal testigo de fraude electoral en Colombia, Aida Merlano, propicia impunidad y consolida los clanes y cacicazgos políticos que seguirán recurriendo, al fraude a 23 días de elecciones regionales. Avanzamos hacia Brasil, São Paulo. Nacho Lemos, estudiantes brasileños se movilizan contra el bloqueo de 912 millones de dólares en recursos a la educación y el proceso de privatización de las universidades públicas. Vamos a escuchar a Nacho. Saludos, nos encontramos en el Museo de Arte de Sao Paulo, Avenida Paulista. Aquí se congregan estudiantes brasileños que van a marchar contra el bloqueo de recursos a la educación por parte del gobierno de Jair Bolsonaro. Y cerca de un bloqueo de 912 millones de dólares que se mantiene por parte del Ministerio de Educación, y además un proyecto de abrir las universidades públicas a fondos privados. Este proyecto ha sido rechazado ya por 25 universidades brasileñas, y aquí marchan los estudiantes brasileños en conjunto hoy con trabajadores brasileños que salen a las calles de 11 ciudades brasileñas en defensa de la soberanía nacional, en defensa particularmente de Petrobras, estatal brasileña que cumple 66 años de existencia y que en este momento se encuentra en proceso de privatización junto con otras 17 empresas por el gobierno de Jair Bolsonaro. Este es el marco aquí
aquí en Brasil, una jornada de protesta contra las privatizaciones, contra el recorte de recursos a la educación y en defensa del futuro de los brasileños, justamente en la semana en que está votando el Senado brasileño la reforma jubilatoria que prevé restricciones a las jubilaciones de los brasileños. Cerramos conexión desde Sao Paulo. Gracias a Nacho, y aquí tenemos a Freddy Morales. Un encuentro de representantes de pueblos indígenas de la Comunidad Andina de Naciones reclamó en La Paz, Bolivia, la normalización del trabajo del Comité de Pueblos Indígenas, que no es convocado desde el año 2013. La CAN celebrará en noviembre los 50 años de su creación. Y vamos ahora con Siria. Hisham Wanous, avanzan los preparativos para la celebración de la primera reunión del Comité Constituyente de ese país árabe. Vamos a escuchar a Hisham. Hola amigos, efectivamente después del anuncio del secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres el pasado 29 de septiembre de la formación de la Comisión Constituyente de Siria, comenzaron los preparativos para la celebración de su primera reunión el próximo 30 de octubre en Ginebra. Tanto el gobierno como la oposición afirman que la formación de esta comisión constituye un paso importante en el proceso político para alcanzar una solución política y pacífica del conflicto. El gobierno sirio ratificó cooperar al máximo con Naciones Unidas para garantizar el éxito de la misión de esta comisión, rechazando todo tipo de injerencia extranjera y recetas hechas constitucionales. Asimismo, hay que destacar que el enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, afirmó que esta comisión integra a representantes de un amplio segmento de la población siria, donde hay representantes de diferentes corrientes políticos y asimismo diferentes grupos étnicos y diferentes religiones, incluidos los kurdos sirios, que el canciller de Siria afirmó constituyen un componente esencial de la sociedad siria. Cabe destacar que los ciudadanos sirios, aunque prefieren que la celebración de estas reuniones sean en territorio sirio y bajo bandera nacional, confían en que la celebración de las mismas en Ginebra podrían ayudar a alcanzar una solución política del conflicto propia de los sirios, que conserve su derecho a la autodeterminación. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volveremos con más. Nuestro tema en desarrollo se genera en Perú. La Comisión Permanente del Congreso presentó una solicitud formal al Tribunal Constitucional para que se pronuncie ante la crisis institucional que afecta a ese país andino. Jaime Herrera, lo tenemos a través de la línea telefónica desde Lima. ¿Cómo estás, Jaime? Actualízanos. Hola, Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo desde Lima. En efecto, la Comisión Permanente ha presentado ya, o ha acordado por lo menos, enviar una denuncia de competencia constitucional ante este tribunal para que sean ellos quienes definan si es que efectivamente la disolución del Congreso se hizo dentro del marco constitucional o es que lo que prima es la suspensión por un año del presidente Martín Vizcarra. En tanto, el gobierno lo está teniendo en sus manos, el presidente Vizcarra, aun cuando ha controlado el Palacio Legislativo, permitiendo el ingreso solamente de aquellos congresistas que forman parte de la Comisión Permanente. También hay que indicar que este mediodía el presidente Vizcarra cumplió con la juramentación de sus nuevos ministros, su nuevo gabinete ministerial, en el cual solamente unos cuantos han sido ratificados en su cargo, entre ellos Gloria Montenegro, por ejemplo, que continuará en el cargo del Ministerio de la Mujer. Y este gabinete estará encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, quien anteriormente se estaba desempeñando como ministro de Justicia y también como congresista, además de la bancada oficialista. Otro tema importante que manifestar, Rey, hoy se ha convocado a nuevas manifestaciones, pero esta vez es una especie de manifestación para celebrar que prácticamente se está ya consumando el cierre definitivo del Congreso de la República, porque ya algunos de los congresistas, pese a esta denuncia constitucional que va a poder demorar algunos meses en ser resuelta, están reconociendo que efectivamente ya no van a ser más congresistas y que inclusive en un mes estarían perdiendo la inmunidad parlamentaria, cosa que los llevaría a ser investigados por distintos delitos. Hablamos del congresista, por ejemplo, Becerril, Héctor Becerril del Fujimorismo, investigado por corrupción, o por ejemplo del congresista Roberto Vieira, investigado por tráfico de influencias,
o del congresista Mamani, por ejemplo, que es inclusive acusado de tocamientos indebidos y también de corrupción. Eso es lo que la gente está celebrando. Y por otro lado, un sector de la población también exige que no quede ahí solamente, sino que se vaya al paso siguiente, que es convocar a una asamblea constituyente, y de este modo poder salir de una constitución política que durante los últimos 30 años solamente ha beneficiado a un sector de la población, que es el sector más rico, más poderoso, y a las grandes transnacionales, Rey. Jaime, quiero aprovechar este enlace contigo para preguntarte sobre el exdirectivo de la constructora Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien confirmó, según he estado leyendo, la identidad con la que figuraban en los pagos de planillas secretas de la Caja 2 destinada al pago de sobornos. ¿Qué más se sabe al respecto? Bueno, en efecto, tanto ayer como hoy y mañana, los fiscales de la Comisión Especial Abajato se encuentran en Brasil, entrevistando no solamente, investigando no solamente a Jorge Barata, sino a otros directivos de Odebrecht, para ir con el detalle de 73 codinomes, que son los apodos, cómo se los conocía y cómo se los ingresaba en la base de datos de entrega de sobornos o financiamiento ilícito para campañas políticas. Hay varios nombres que ya se han identificado y que son algunos congresistas de la República que inclusive actualmente están dentro de su mandato. Estamos hablando, por ejemplo, de Javier Velázquez Quesquén, estamos hablando, por ejemplo, de Jorge del Castillo, de otros congresistas que han formado parte de la bancada fujimorista, que deberán ser investigados porque supuestamente ellos han recibido dinero ilícito para financiar sus campañas, no solo presidenciales, sino también en lo que significaba su postulación al Congreso de la República. Hay, te decía, más de 70 codinomes que tienen que ser validados no solamente por Jorge Barata, sino por otras personas que formaban parte de este directorio de Odebrecht en Perú y que se encargaban de transferir estos recursos como parte de coimas o financiamiento ilícito para campañas electorales en los años anteriores, Rey. Muchísimas gracias, Jaime. Entonces cerramos nuestro tema en desarrollo sobre Perú, porque hay otro que está en desarrollo también y es en Cuba. Usted recordará, se lo decíamos hace algunos minutos, el primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, realiza una visita oficial a la mayor de las Antillas. Se encuentra en el Capitolio de La Habana. Como parte de esta visita a la isla, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el primer ministro ruso encabezaron conversaciones más temprano, conversaciones de carácter oficial entre gobiernos de ambos países, ellos en representación. En las imágenes vemos, por ejemplo, como el historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal Spengler, le está explicando al primer ministro ruso Dmitry Medvedev este lugar donde se encuentran, ¿no? Que es una réplica de la Estatua de la República. Estatua que ha sido reparada, ha sido reconstruida, ha sido remozada con el auxilio de especialistas rusos. Esa es una de las razones principales por las cuales el primer ministro ruso está visitando el Capitolio de La Habana. También está acompañando al historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, entre otras personalidades de la política en Cuba. Dmitry Medvedev realiza entonces una visita oficial a la mayor de las Antillas, una visita que se estima sea por 2 días. Arribó justamente la madrugada de este jueves y bien temprano en la mañana estuvo participando en el Palacio de la Revolución, en la capital cubana, de una conversación, un diálogo oficial con el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. No solamente la Estatua de la República fue remozada con el auxilio de especialistas rusos en esa materia, también la cúpula del Capitolio de La Habana, que a finales del mes de agosto, principios de septiembre, fue completamente develado. Un trabajo que duró varios meses y ahí vemos entonces el resultado. El Capitolio de La Habana
que durante un buen tiempo sirvió como sede para el Museo de Ciencias Naturales y también del CITMA, o sea, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Mayor de las Antillas. Bueno, pues está preparando condiciones para volver a acoger la sede de lo que sería otrora el Congreso de la República, ahora la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento cubano. Allí se encuentra en este minuto Dmitry Medvedev, el primer ministro ruso que realiza, reitero, una visita oficial a Cuba. Finalizamos temas del día. Manténgase con Telesur.